Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Buenos días, ¿cómo están? Acá de nuevo nuestro encuentro y bienvenimos de sus vacaciones a Julia, que casi siempre he estado con ella durante mucho tiempo, así que he estado muy bien con nuestra operadora suplente y Tere también, así que siempre acá una característica de la radio es la amabilidad de todos los que intervienen. Yo creo que por eso las cosas salen bastante bien, porque la amabilidad ayuda muchísimo. Y ustedes vieron que en tiempos de crisis, es decir, estamos atravesando una crisis, a nosotros nos tocan, en muchos países pasó, pero en nuestro país tenemos nuestro condimento especial, nuestra crisis que además es una crisis sociopolítica, ¿no? Bueno, esto de la pandemia es un azote, como se dice, suficientemente importante. Y en estas épocas muchas veces hay irritabilidad, muchas personas reaccionan rápidamente de mal modo y uno puede comprender que seguramente pasan por algún problema importante. Hay gente que tiene muchos problemas para sostener su situación económica, por ejemplo, con muchas obligaciones familiares, con una gran responsabilidad, sentido de responsabilidad, pero lo cierto es que muchas veces hay este malestar social. Yo creo que siempre es mejor tratarnos bien. Uno en general logra mejores resultados, se siente mejor, y finalmente es mejor, porque habitualmente, en la mayor parte de los casos, le cobramos la cuenta, la factura, por ahí no a la persona adecuada, ¿cierto? Sino que se nos cruzó, pasó algo y hay una reacción así de irritación. En los diarios, en realidad, hay reacciones violentas, ¿no? Es decir, es como buscar una razón y descargar en una persona toda la frustración junta, diciéndose una historia, ¿no? Es decir, de que es por tal razón. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta esto, porque, bueno, en general es una construcción que hacemos y no es así, ¿no? Entonces, no tomamos mucho en cuenta qué hacemos nosotros, ¿no? Y fíjense, yo quería hablar un poquito de eso hoy, un poco porque, bueno, uno mira, digamos, en estas circunstancias por ahí un poco más la televisión. Yo la verdad es que no miro mucho, veo los noticieros y demás, a cierta hora del día, pero en general no miro demasiada televisión, y sí me gustan ciertos programas de carácter, ¿no? Pero bueno, cuando uno ha mirado un poco más para ver qué se resolvía, qué pasaba, en fin, con todas estas circunstancias, y entonces he observado mucho más esto que les voy a contar, ¿no? Es decir, cuántos de los mensajes en realidad pasan hacia nosotros, no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Lo que se hace, quiero decir, en el momento de hablar. Y creo que eso es un buen hábito que podemos tomar, el de tomar conciencia, tratar de observarnos a nosotros mismos. ¿Qué gestos hacemos? ¿Qué movimiento de manos? ¿Qué posición del cuerpo? Cuando nos comunicamos con los demás o cuando queremos comunicar algo. ¿Cómo es esto? Porque fíjense que en realidad comunicamos más por lo no verbal que estrictamente por las palabras.
Las palabras son necesarias, las palabras nos han hecho humanos. Es por la palabra que nosotros hemos creado la cultura. Y realmente la palabra nos permite comunicarnos. De hecho, estamos haciendo eso acá, ¿cierto? Yo hablo y ustedes me escuchan y seguramente después ustedes se comunican. Pero la palabra me refiero a la palabra hablada, oral, como esta, pero también la palabra escrita. Pero en realidad comunicamos más, completamos esa comunicación con lo no verbal. Fíjense ustedes qué curioso. Más comunicaciones, varía según el porcentaje, según algunos autores, pero es más de la mitad. En algunos dicen que es el 75%, el otro día leí un artículo que decía que es el 90%. Esto he hecho en trabajos de campo, ¿no? Con grupos, y ver cuál fue el mensaje recibido y por qué. Pero en todo caso es más de la mitad. Y no tomamos conciencia de esto, de los gestos que hacemos, los movimientos de las manos, los movimientos del cuerpo, la actitud, la mirada. Y es muy importante. Si nosotros empezamos con esto de la actitud del cuerpo, fíjense que la actitud puede ser, podemos estar sentados o parados, ¿no? Pongamos que estemos sentados hablando con alguien. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos nuestro cuerpo? Hay una cuestión que es cómo enderezamos la espalda. Para mí eso es muy importante. Por ahí no está dicho de esta manera en muchos textos, pero es importantísimo. Uno puede estar agobiado, ¿cierto? Agobiado, para los que están mirando, con la espalda como curva, y entonces como que uno habla desde abajo. O puede tener los hombros rectos, ¿cierto? Es decir, los músculos espinales que uno sienta que los está usando, y el mentón levemente elevado, no caído, sino levemente elevado sobre la línea de los hombros, ¿no? Es decir, estar derecho, como decían, ¿no? Como decían antes las abuelas, que decían, hay que estar derecho, pararse derecho, sentarse derecho. Era una cosa persecutoria a veces, pero sin que eso sea una cuestión forzada. Pero no agobiar la espalda, porque ustedes fíjense, si uno empieza a observar, que es la actitud de mucha gente que encorva la espalda. Como finalmente después cuesta trabajo que los músculos espinales, los que están en nuestra espalda, digamos, estén bien tónicos, porque estamos acostumbrados a curvarnos. Entonces, esa es una de las, digamos, estamos sentados, ¿no? Entonces, estamos sentados, estamos, digamos, derechos, ¿no? Con la espalda nuestra bien en posición, no dejando que nos arrastre la fuerza de gravedad. Parece en un primer momento más incómodo, pero después, a medida que uno se acostumbra, es mucho más cómodo estar en esa posición que dejar que uno esté agobiado. Muchas veces es un intento, una intentona de disminuir la presión lumbar, porque muchas personas se apoyan, ¿no? Y se apoyan porque dicen, no, así no me duele, y se tocan acá atrás, ¿no? Atrás donde la espalda pierde el nombre, allí en la zona lumbar, porque si no me duele. No digo solo personas mayores, donde aparecen los problemas de artrosis generalizada, digamos, las enfermedades degenerativas de las articulaciones de ligamentos y articulaciones generalizadas, ¿no? Más o menos importante, pero siempre hay un grado siempre hay con los años. Pero también es en gente joven, porque si siempre dejamos que la espalda esté doblada, pues finalmente nos va a doler la zona lumbar. Curiosamente, es un arma de doble filo. Creemos que así disminuimos la presión y en realidad estamos disminuyendo el tono de nuestros músculos, que nos ayudan a estar donde estamos. La otra cuestión es justamente esto de la fuerza de las masas, de las distintas masas musculares. Porque pasa mucho con, por ejemplo, los dolores de rodilla, con los años más, que en realidad se alivian
o desaparecen, depende del grado que tengan de enfermedad degenerativa, por supuesto, pero también pasa en gente joven. Actualmente, mucha gente joven es pasiva, más hoy día con esto del aislamiento y el home office, que es menos todavía el traslado, porque va a trabajar, por lo menos baja, va en el auto, tiene que caminar hasta el subterráneo, bueno, camina hasta la oficina, camina dentro de la oficina, sale a tomar algo, pero en la casa caminan menos. Parece mentira, pero se camina menos. Entonces, más aún aparece la debilidad de las masas musculares. Y no nos olvidemos que los cuádriceps, estos músculos de adelante del muslo, nos trasladan, ¿cierto? Pero los glúteos, que son los músculos, digamos, esos que están mencionados siempre con una sonrisita y un sentido erótico, ¿no es cierto? Siempre en muchas publicaciones, a veces hasta en forma cariñosa y bien, pero esos nos sostienen donde estamos. De manera que las masas musculares tienen que ser trabajadas con repeticiones diarias o día por medio de los ejercicios pertinentes. Es muy importante que eso sea así, porque si no, vamos dejando que todos esos instrumentos que tiene nuestro cuerpo se debiliten y que después aparece esa sensación de agobio, que a los efectos de la comunicación con el otro da una sensación de algo que está decayendo, aunque la persona sea joven. A veces hasta hubo épocas, después hubo toda una época de esto, de el trabajo del cuerpo, pero hubo épocas donde ser así con un poco flojo y, ¿no? Y un poco así con cierto agobio era como un aire romántico o no sujeto a condicionamientos, y paradójicamente ese abandono del cuerpo tenía como un aire de libertad, una connotación. Después estuvo toda la época de trabajar mucho el cuerpo, ya a veces en forma exagerada, como una obsesión. Yo creo que ahora muchos jóvenes tienen un equilibrio de esto, en que hacen alguna actividad o andan en bicicleta, ¿no? Una de las cosas buenas de la cuarentena fue que mucha gente tomó la bicicleta y se traslada en bicicleta. Pero igual la sumatoria de ejercicio es mucho menor. Y esto también, de no hacer ejercicio, no caminar, también tiene que ver con todo lo otro del cuidado personal, del arreglo personal, de que, bueno, total, estoy en casa, ¿no? Estar en casa no significa estar dentro de casa. Yo recuerdo que mi madre siempre decía que uno tiene que estar siempre de forma tal que alguien toca la puerta y uno abre sin tener que correr a vestirse, a arreglarse, a ponerse algo. Uno está, no quiero decir que esté de gana, pero sí que esté, que puede abrir la puerta a alguien que llegue, ¿no? Y yo creo que esa es digamos, una medida fantástica. Entonces, tenemos que tener conciencia de que nuestro cuerpo manda mensajes, ya de por sí manda mensajes por nuestra apariencia. Y esto del cuerpo es un mensaje inicial, ¿no es cierto? Todos nuestros gestos, todo lo que hacemos, tiene un significado. Y hay gestos, por ejemplo, gestos, me refiero a nuestra cara, que son gestos emocionales o emotivos. Y eso se ha comprobado, eso sí es filogenético, vale decir, viene con la naturaleza. Lo que muestra las emociones. La explicación de la emoción va a ser muy diferente según la experiencia de ese sujeto, de ese bebé, según su experiencia. La explicación, por ejemplo, siente miedo, está contento, ¿no? Sí, hay cara de miedo, hay cara de alegría, hay cara de sorpresa, ¿cierto? Hay cara de enojo, de ira, hay cara de desprecio, ¿cierto? Y hay cara de asco. Esto de cuáles son las emociones primarias o no es diferente según algunos autores, pero vamos a tomar estas. Esos todos tienen su expresión facial.
Y justamente yo mirando en todo esto de las noticias, justamente vi 2 o 3 escenas muy significativas de una cara así como de repugnancia, ¿cierto? Probablemente emocional. Sí, creo que sí. Pero que después, eso, sobre la emoción damos una explicación, le damos una connotación. Y ahí ya entran los sentimientos y entra nuestra racionalidad. Por eso las emociones, antes se decía, son todas biológicas e inconscientes, ahora se dice que partes son conscientes, pero que son innatas, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, que las traemos. Entonces, ¿qué explicación le damos al miedo? Eso va a cambiar según, por ejemplo, el bebé. Si el bebé tiene frío y lo acunan, lo abrigan, lo acarician, va a ser muy distinta su reacción. Cuando vuelva a tener frío, sabe que va a venir la protección. En cambio, si no se lo atiende o se lo aparta, va a sentir miedo. Cuando tengo frío, voy a sentir miedo porque él no lo puede racionalizar, pero va a sentir miedo. Entonces, esto se nota en nuestra cara. Tenemos que tener conciencia que se nota en nuestra cara. Ahora, sí podemos manejarlo, porque puede ser casi imperceptible. Pongamos que alguien nos da asco, y nos da asco. Alguien que esté, por ejemplo, muy sucio, o que tenga una actitud, por ejemplo, exhibicionista, desagradable, que no, después pasa por el raciocinio y se le da una connotación moral o lo que fuere. Pero no digo eso, lo anterior. O alguien, sí, que tiene alguna situación por ahí de abandono, y sí, hay una cosa de repugnancia que tenemos muchas veces que controlar. Pero, ¿qué nos pasa con eso y cómo eso lo mostramos? Muchas veces es utilizado y aparece la cara de asco, de desprecio, que ya el desprecio es una intelectualización sobre la emoción. Puedo despreciar al que me da asco o puedo sentir pena por alguien, por ejemplo, que está abandonado, muy sucio, ¿no? Puedo sentir pena. Ya eso tiene que ver con nuestra historia. No sé si la diferencia es clara, pero las emociones se nos notan en la cara. Entonces, cuando podemos hacer esto consciente, podemos quizás reprimir, por ejemplo, una reacción de ira o esto de desprecio, ¿no? Podemos reprimirla en el sentido de trabajar para nuestra comunicación, porque muchas veces mostrar eso no es, ni siquiera va a llevar a buen puerto aquello que nosotros queremos lograr. No hablemos del otro, hablemos de nosotros. Ni siquiera va a llevar a buen puerto aquello que nosotros queremos lograr. Pero hacemos muchos gestos y muchos movimientos corporales. Como les digo, la mayor parte de la comunicación, digamos, va por estos canales. Vamos a escuchar el primer intervalo musical, que es el va pensiero, que casi todo el mundo lo conoce, se ha hecho muy popular, porque con esto de que hubo grandes recitales de grandes cantantes, se ha utilizado mucho como pieza de concierto, de recital. Pero tiene su historia. El va pensiero es el coro de los esclavos judíos, que en realidad fueron, ustedes saben, el que destruyó el templo de Jerusalén, y Jerusalén fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue 40 y pico de años rey. En realidad hay una historia con que él enloqueció en una época como un castigo divino, pero no, con todas las cosas que hizo, no sé si eso es cierto, no lo sé. La ópera, si bien toma esto de los esclavos al comienzo, después es un entramado sobre sentimental, de un trío sentimental entre una hija y una esclava, digamos, una hija de Nabucodonosor, y lo que pasa en esas circunstancias y cómo termina, ¿no? Es decir, esa historia toma ese momento. Pero en este coro, como además Verdi, que tuvo una vida muy prolífica en lo musical y una vida en
muy prolífica en la cantidad de cosas que hizo y que vivió, entre ellas cuestiones políticas. Y esto que la ópera es de 1842. Ahí era todo Europa en la mitad del siglo XIX, con todas las cuestiones de, digamos, de lucha por los gobiernos, en este caso por la unidad de Italia, y el sacar del norte a los austrohúngaros y a los alemanes. Después, bueno, esta historia, esto se tomó en algún momento como un himno nacional, ¿cierto? Y varias de las áreas así de Verdi fueron tomadas de esa manera. Lo que dicen los esclavos es, vuela pensamiento con alas doradas, descansa en las colinas donde se huele tibio y suave el dulce aura del suelo natal. Saludos desde las orillas del Jordán, de Sión cayeron las torres, Sión como la tierra prometida. Mi patria tan hermosa y perdida, que dice, ustedes lo van a escuchar, oh mia patria si bella e perduta. Tan queridas y fatales memorias, y dice, arpa de oro del fatídico bate, se refiere a los, digamos, a los espíritus de la poesía. ¿Por qué cambia de las laderas de los sauces? ¿Por qué cuelga? En realidad acá dice cambia, ¿por qué cuelga de las laderas de los sauces? Los recuerdos en el cofre nos dice que sobre el tiempo que fue, o similar, dice, a los destinos de, acá dice Solima, dice como de las tierras, digamos, como les digo, prometidas y que, insisto, habían sido arrasadas, ¿no? Nos dice sobre el tiempo que fue, escuchas un sonido de crudos gemidos, deja que el Señor te inspire un concepto que infunda virtud en el sufrimiento. Y repite mucho esto, que infunda virtud en el sufrimiento. O sea que es un canto de los a su tierra prometida, perdida y destruida. Y esta del año 2011, elegí esta pieza porque el director es Riccardo Muti, director italiano, cosa que nunca se hace en la ópera. La gente aplaudió muchísimo y pedía un bis, y él hizo el bis del coro, cosa que no se hace, como les digo, normalmente, y dijo, quiero hacer esto porque si no luchamos por nuestra patria, sí va a ser la patria, como dice el canto, si bella e perduta, tan hermosa y perdida. Quise pasarlo hoy, y en aquel momento en Italia era cuando renunció Berlusconi, tuvieron esa crisis severísima, incluso económica. Berlusconi, que era también como, no digo un Nabucodonosor, que se creía un dios, pero estuvo muchos años, ¿no? Así que escuchemos entonces el coro de los esclavos hebreos de Nabucco, de Giuseppe Verdi.
Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Aileen Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook, aileen.wheeler.560. Mientras escuchaba, pensaba que quizás alguna de esas escenas y gestos que vi en la televisión, por ahí sí eran inconscientes. Pues pensaba, no, probablemente. A uno le parece que no, ¿cómo va a ser ese gesto de desprecio, ese gesto el otro, de bronca o de miedo, como hubo alguno? Pero no, quizás sí. Quizás no leen su reacción a esos gestos inconscientes, emotivos, innatos que tenemos por ahí, ¿no es cierto? Como es esto que yo les decía, también hay gestos emblemáticos como, por ejemplo, la despedida con la mano, ¿cierto? Donde todo el mundo entiende a qué se refiere. Ahora se hacen algunos gestos, como es, por ejemplo, el pulgar, ¿cierto? De que, bueno, todo está bien. Antes se hacía como un redondito entre el índice y el pulgar, que parecía un poquito, no muy de una educación muy fina, pero que quería decir lo mismo que el pulgar levantado. Es decir, son gestos emblemáticos. Pero hay gestos que son de adaptación o de control de la situación y que suceden en el intercambio con el otro. Por ejemplo, uno es cuando, si se tiene puesto algo cerrado en el cuello y hay una situación de incomodidad o de temor o de que la cosa es demasiado para uno en algún aspecto, esto de meter la mano entre el cuello de la camisa y el dedo, como de darse aire, ¿no? Esos son gestos de adaptación a una situación. Como esos hay muchos. Hay muchos que dicen, ay, no, como tengo calor, el aire, o me acomodo. Pues. Es decir, de adaptación porque algo sobrepasa aquello que nosotros estamos viviendo. Y algunos de esos gestos son gestos para controlar al otro. Tiene mucho que ver con la mirada. Ustedes fíjense, si uno, por ejemplo, está hablando y mira fijamente a alguien del auditorio, a una persona, algo le está diciendo. Puede ser una propuesta de mayor afecto con esa persona, hasta una propuesta erótica, por ejemplo, o romántica, mejor dicho, o puede ser una amenaza. Pero hay algo diferente como uno focaliza la mirada. O si uno va mirando al auditorio en lejanía, por ejemplo, o al auditorio pueden ser 3 personas, o si mira alternativamente a cada uno a los ojos. O si mira para abajo o para el costado. Ustedes fíjense si ven que uno ve en la televisión que hay quienes miran para abajo o para el costado, no miran los ojos. Una característica muchas veces de los pacientes psicópatas es precisamente que no miran a los ojos. A veces pasa con los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, pero eso realmente cuando son chicos, cuando están educados, trabajados no, aprenden a averiguar qué le pasa al otro. No se dan cuenta, pero aprenden a averiguarlo. En cambio, el psicópata en general no mira fijo a los ojos, a menos que quiera amedrentar. Entonces mira por ahí con los párpados bien levantados y la mirada muy fija, casi sin parpadear. Entonces hay una situación distinta que lo que es la mirada afable, donde a veces hasta la inclinación de cabeza, por ejemplo, que invita a que el otro siga hablando, ¿no? O que alguno hace así, ¿no? Como diciendo, qué bárbaro, ¿no? Qué lindo lo que me estás diciendo. Entonces, esos son gestos que no son emblemáticos, no son la cosa, sino que tienen la costumbre de cómo uno se relaciona con el otro. Cierto es que hay algunas cosas de estas de control de la situación, pero que son emblemáticos en el sentido que todo el mundo los conoce, que es, por ejemplo, levantar los hombros en signo de desprecio, que no me importa, ¿no? Una cosa así, con la inclinación de la cabeza. Eso lo hacemos. Ustedes fíjense que todo el tiempo, no digo que hagamos esto pero quiero decir que todo el tiempo movemos nuestro cuerpo y las manos en función de lo que se está diciendo. Por ejemplo, si estamos escuchando, pongamos que
estamos con la posibilidad de apoyar la cabeza, que a veces pasa, ¿no? Tenemos un escritorio o algo donde no puede apoyar la cabeza. ¿Qué pasa si uno apoya, cómo apoya uno la cabeza? Para escuchar a otro. Si apoya con las manos cerradas y no esa mano cerrada que se levanta a los costados del cuerpo como amenazando con violencia, ¿no? No es. Pero las manos cerradas sin que estén apretadas. A veces se apoya y se apoya el mentón como una cosa de relajación. En general, significa que uno está escuchando, que está quedándose con el contenido que está dando lugar. Está acomodándose para seguir escuchando, ¿cierto? Entonces, fíjense cuántas cosas hacemos. Lo mismo es lo de las piernas. Es costumbre cruzar las piernas, costumbre. A veces hasta se acomoda uno mejor la espalda, porque cruzar la pierna está como sostenido. Si no, tiene que estar apoyando ambos pies, pero es mucho más receptivo cuando uno precisamente apoya ambos pies y ni siquiera los cruza, mientras está sentado y escuchando a otro. Cuando está parado también es importante, porque uno puede estar parado con los pies juntos, puede estar parado con los pies uno delante del otro, puede estar parado con los pies mirando hacia un lado o hacia el otro. Los que han estudiado esto en detalle, yo esto lo puedo hablar porque estudié a los que lo estudiaron, que han estudiado muchos casos. En general dicen que uno tiene que pararse con las piernas un poquito abiertas, más o menos en la línea de los hombros. Que si se inclina el pie para un lado o para el otro, significa el lugar donde uno quiere irse. Que quiere irse de ahí, capaz a la salida, o capaz a otro lado, o capaz a otro grupo, a otra conversación. Entonces, estos son mensajes subliminales que al otro le llegan. Lo mismo la inquietud. El que está moviéndose, indudablemente, muestra impaciencia y está demostrándole al otro que no le interesa escucharlo o que por alguna razón no quiere escucharlo, ¿no? O no puede. Pues hay que ver cada uno por qué razón. Pero el hecho de la calma, como les digo yo, la posición del cuerpo, después si la conversación es larga, uno puede relajarse, esto que yo les digo de apoyarse en las manos, por ejemplo, o en el respaldo del asiento, ¿cierto? Pero siempre manteniendo esto de la atención puesta en el otro. Uno no puede estar mirando fijamente al otro, pero sí nos miramos cuando nos hablamos y en algún momento pues, se mira a la mesa pensando para un lado o para el otro, que también es interesante esto. ¿Para qué lado mira uno cuando piensa o cuando le preguntan algo? Eso es muy interesante porque parece que cualquier lado es lo mismo y sin embargo no lo es. Mientras nos quedamos con esa intriga, vamos a escuchar el segundo intervalo musical, la conocida habanera de la ópera Carmen de Bizet, cantado por María Callas, justamente con la dirección de Georges Prêtre. No dice acá en qué año, pero ya debe ser unos cuantos años, porque es María Callas. Después lo voy a preguntar con el coro y orquesta de la Ópera Nacional de París. ¿Por qué traje este? Porque ella se burla del amor. El amor es un pájaro rebelde que no conoce de sujeciones. Entonces dice, si me quieres, te dejo. Si no me quieres, te busco. Ahora, si me quieres y te sigo, cuidado. O sea que el amor es algo peligroso y ella se burla de los enamorados, ¿no? Es una mujer, así digamos, de vida en este sentido ligera, ¿no? Así que escuchémosla porque, bueno, magnífica María Callas en esta pieza.
Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud, reflexionando juntos. Teléfono 15 5262 9917. Sí, el personaje, quiero aclarar, lo que muestra es que ella no conoció el amor en realidad. Conoció muchas circunstancias amorosas de relación, pero no el amor, si no, no diría lo que dice, ¿no? Si hubiera conocido el amor. Lo que muestra es eso, esa carencia, bueno, como sigue la historia, ¿no? De Carmen, que creo que todos conocen. Quería hacer una aclaración por algo que me dijeron recién. Es que cuando yo hablo de esto de los puños cerrados sin fuerza, uno se apoya, es cuando uno está escuchando. Cuando uno habla, hablar con las manos abiertas da una sensación de confianza en el que escucha. Hablar con un solo, señalando con un dedo y con el puño cerrado, da una sensación de mucha incomodidad al auditorio y es amenazante. Entonces, eso quería aclarar, ¿no? Que cuando dije esto, dije por el hecho de cuando uno se apoya. ¿Para qué lado miramos cuando vamos a decir algo? Y sobre todo, cuando por ahí nos preguntan, ¿no? Fíjense, si nosotros estamos recordando experiencias vividas, vamos a mirar a la izquierda y arriba. Si lo hacemos hacia la derecha y contamos esta experiencia, es en general una experiencia creada en ese momento, no es un recuerdo. Creada porque el recuerdo no apareció o porque se miente, pero no es. Arriba a la izquierda, cuando recuperamos. Y arriba y a la izquierda, al medio, es cuando recuperamos sonidos. Sonidos escuchados, sonidos vividos. Y también cuando se crea, ¿cierto? Pero cuando recuperamos sonidos vividos, cuando se crea, cuando se recuerda, cuando se escarba y se logra recordar, por ejemplo, una poesía, ¿cierto? Y abajo, a la izquierda, entonces tiene que ver justamente con esto de las vivencias, ¿no? Siempre es a la izquierda. Recuperamos recuerdos, recuperamos sonidos, recuperamos vivencias, sentimientos. Siempre es a la izquierda. Si esto mismo pasa a la derecha, puede pasar al que está creando algo, ¿no? Por eso no quería que se confundiera. Al que está creando algo. Pero si a alguien se le pregunta algo y está para arriba a la derecha, o al medio a la derecha, o para abajo a la derecha, está en realidad creando una respuesta. Vuelvo a decir, al creador le puede venir muy bien, pero si nosotros estamos en una relación con otro, atención a esto, nos podemos mirar nosotros. Porque reconozcamos que a veces hay falsos recuerdos, pero que en realidad no son cosas que hemos vivido, sino que después nuestra mente la crea a partir de datos. Entonces, pero hay una cuestión bien clara en esto. Si nosotros, cuando nos preguntan algo, por ejemplo, hace 3 meses, estuviste en la reunión del Ateneo, no sé qué, y uno no se acuerda bien si fue ese día o el otro que fue al Ateneo, entonces tiene que pensar sobre lo vivido. Puede pasar que nuestro aparato psíquico crea un recuerdo que no lo es. A uno le parece casi, no, yo estuve, sí estuve. Entonces empieza a pensar, estuve, y no estuvo. Es muy probable que esté mirando a la derecha y creando. Quizás no conscientemente, pero creando una situación que no vivió. Ahora, hay falsos recuerdos que se invisten, pero eso sobre todo pasa, en mi criterio, con recuerdos muy pretéritos. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno cuando recuerda algo, ustedes fíjense, ustedes recuerdan este momento, están sentados escuchando. Ustedes no se ven completos, ustedes se miran, ven una parte del cuerpo. Cuando uno se ve como en una película, está viendo la película de que uno hizo tal cosa, es un falso recuerdo, porque uno no vive así. Uno no vive mirando la película de la propia vida.
uno ve una parte de la realidad que lo rodea. Entonces, atención, porque si es así, entonces hay algo que seguramente tapó no cubrió el recuerdo, porque siempre, como sabemos, el inconsciente va a hacer todo lo posible para no angustiarse. Entonces, hasta crear por ahí falsos recuerdos o falsas explicaciones. Pero es importante tener en cuenta todo lo que es recuerdo verdadero, ya sea de imágenes, emociones o conocimientos, uno mira hacia la izquierda cuando está haciendo el esfuerzo. Si está creando, es probable que, por ejemplo, un escritor que esté, cuando piensa en cosas, mirando a la derecha, pero si no, está mirando a la izquierda. Y muchas veces se nos mezclan las cosas, porque se nos mezclan las cosas con lo que realmente queremos decir y hacer y lo que sabemos con lo otro, con lo que en realidad se agolpa en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y bueno, aparecen las dos cosas y seguramente se nos hace un lío. Pero atención a esto, porque puntualmente cuando se está hablando de alguna situación que lo merece o que es muy importante, qué sucedió y qué se recuerda, atención a pensarnos nosotros. Nos podemos pensar. Podemos en ese momento salir y decir, bueno, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es? Y cómo es con los demás. En realidad uno no está obligado a hacer ninguna de estas cosas, pero son observaciones. Nuestro cuerpo está todo el tiempo enviando mensajes, no solamente a los demás, sino enviando mensajes a nosotros mismos, ¿no? Es decir, por ahí nos confundimos, entonces es muy importante tomar en cuenta qué pasó, por qué en ese momento yo confundí una cosa con otra. Si cada cosa que nos pasa, que se sale del orden que nosotros suponemos o queremos que sea, la podemos recuperar para cosechar la enseñanza que nos deja, entonces bienvenido sea, porque de un error podemos quizás abrir una puerta a comprender muchas cosas. Ahora, si pretendemos siempre tener razón, y bueno, lo más probable es que no aprendamos nada, ¿cierto? O si las razones están al servicio de otros intereses. Acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando simplemente de la mejor comunicación entre nosotros. Así que quiero que escuchemos el último intervalo musical, porque esta es una canción de amor de la ópera La Viuda Rebelde, de Franz Lehár, que tuvo éxito inmediato y se sigue interpretando sus piezas. Y es un canto de amor. ¿Por qué canta el amor verdadero? ¿Por qué traigo esta pareja? Porque Dmitri Borostovsky y su mujer Florence, que era también cantante, Dmitri murió en el año 17 de un cáncer de cerebro. En pleno éxito, barítono era, y total reconocimiento en todo el mundo. Él es ruso, era ruso, pero total reconocimiento en todo el mundo. Y es preciosa esta pieza cantada con su esposa. Así que es el canto al amor, por eso les digo, finalmente, bueno, mi concepto es que el amor es lo que triunfa o le da sentido a nuestra existencia. Así que escuchémoslo porque es una pieza hermosísima. Es klar, es wahr, es ist wahr.
Estamos con Nuestros hábitos y nuestra salud, conducido por la doctora Eileen Wheeler. Lo que dice la letra es: los labios callan, los violines susurran. Quiéreme. Todos los pasos dicen por favor, ámame. Cada presión de las manos me lo describe claramente. Dice claramente: es cierto, me amas. A cada paso del vals, el alma también baila. Desde que el corazón rebota pequeño y hay golpes y palpitaciones. Semilla, y la boca no dice una palabra, pero suena una y otra vez. Te amo tanto, te quiero. Cada presión de las manos me lo describe con claridad y dice claramente: es cierto, me amas. Entonces es un canto al amor que, como yo les digo, finalmente es lo que da sentido a la vida, ¿cierto? Cuando uno ve todas estas cuestiones de agresividad y de malos entendidos entre nosotros, una respuesta es esta: cuando uno realmente quiere a alguien, va a encontrar la manera de comunicarse adecuadamente, aún frente a las dificultades que toda relación tiene, ¿no? Es decir, una de las cosas que hacemos cuando miramos, o mejor dicho, cuando estamos hablando con nosotros mismos, que es con quien más hablamos, estamos mirando abajo a la izquierda. Por supuesto que no es que está mal mirar a la derecha, porque todo lo creativo está de ese lado, ¿cierto? Pero también, por eso les digo, cuando se pregunta algo a alguien y entonces busca una respuesta para alguno de estos lados, para la derecha, significa que quizás está creando en ese momento la respuesta. Y atención cuando nos comunicamos con los demás, porque también se puede interferir nuestro pensamiento y por ahí estar en un momento que, digamos, angustiados por otra cosa y no podemos responder a la pregunta y quizás nuestra fisonomía lo que está mostrando es lo que estamos pensando y no aquello con lo que nos conectamos. Por eso las cosas extraordinarias no son, como les decimos siempre, demasiado especiales. Simplemente son constantes, ¿cierto? Si prestamos atención a algo, tenemos que prestar constantemente atención a eso. Y el resultado seguramente va a ser aquel que nosotros queremos. Digamos, conclusión, siempre podemos nosotros controlar nuestra comunicación y mejorarla. Realmente, a veces, cuando uno lee cosas, parece muy simple. Lo que está por detrás es qué es lo que realmente queremos con esa persona singular con la que estamos en ese momento. Y bueno, pensando todas estas cosas, me despido de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar. Aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Eileen Wheeler. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.